Buenos días. Buenos días, Janet Cabán. Necesito que me, o Ginette Cabán, perdona, necesito que me confirme si se está escuchando lo que estoy hablando con ustedes. Si puedes, escríbeme en el chat si me están escuchando. Buenos días. Necesito que me digan si me están escuchando. Ginette, ¿se escucha? Ok, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno verlos por aquí. Vamos a ver. Saludos desde Ecuador. Vamos, qué bueno. Bienvenidos y buenos días. Vamos a pasar un ratito bien chévere por acá. Tengo Cristina, Wanda, buenos días, Andrea, María Victoria, Verónica, buenos días. Saludos a los de la gente de la Inte de Arecibo, saluditos a todos los que se están conectando por ahí. Dentro de un ratito vamos a estar dando comienzo, estamos ya listos para comenzar. Esperemos que otras personas se vayan conectando para empezar entonces la transmisión. Buenos días, Digna de la Politécnica, saludos a todos. Magdalena, Irma, Jessie J, de Ecuador, Honduras, Lesbi, buenos días. Silvana, buenos días desde Argentina. Un gusto que estén por acá participando de estas iniciativas. De la Universidad Nacional de Loja, Ecuador, y Eliana. Saludos también, Eliana. Interamericana de San Germán, Magdalena, saludos. Hoy no sé cómo estén ustedes en otros municipios de Puerto Rico, pero hoy en Río Piedras está lloviendo muchísimo. Esperemos que el servicio de energía eléctrica no nos traicione. Jay, Omar, saludos. Buenos días a todos. Tengo ya a Jorge en línea esperándonos. Estoy... Muchas gracias, Cristina. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me están escuchando?
Ok, perfecto. Gracias, Cristina. Que lo desactivé un momentito y olvidé prenderlo. Esas cosas pasan en vivo. Vamos a esperar unos minutitos en lo que otras personas se van conectando, ¿ok? Buenos días y saludos, Elena de Argentina. De verdad, mucho gusto que estén por aquí. Bibliotecas Rodante, Judith, buenos días. Tremendo trabajo el que tienes con la Biblioteca Rodante. Dentro de poquito empezamos con la transmisión con presentar el profesor Jorge Ortiz. Aquí está la familia completa, estoy en mi casa, así que cualquier cosita que vean, no se extrañen. Ok, vamos a subir al profesor. Voy a avisarle al profesor Jorge Ortiz que ya vamos a empezar para que bueno, ahora sí, vamos ya de lleno a lo que va a ser el webinar del día de hoy. Tenemos en pantalla junto conmigo, vamos a empezar por ahí, mi nombre es Loida Nieves, yo soy parte de la directiva de la Junta de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, y en este ciclo queremos acordarles, o los que no lo sabían, estamos trabajando en coordinación con el colectivo cultural Leer de Ecuador. Este ciclo lo hemos preparado en conjunto
Estamos esperando a ver si Eduardo Puente se puede conectar con nosotros para que les dé un saludito también. Si no, pues lo conectamos más tardecito durante la sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a empezar por explicarle, ¿verdad?, quién es el profesor Jorge Ortiz Malavé. Jorge Ortiz Malavé, quien va a ser nuestro recurso del día de hoy, obtuvo en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, los grados de bachillerato y maestría en educación, con concentración en historia, en 1983 y 1987 respectivamente. Permítanme un segundito, voy a añadir a Eduardo, que está por ahí. Eduardo, no te estoy escuchando. Parece que se desconectó, discúlpeme. Sigo con Jorge. Obtuvo la maestría en bibliotecología de la Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información, hoy Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, que conocemos como ECTI. Continuó especializándose en el área de desarrollo de colecciones y recibió el posgrado como consultor de información en el 2003. Y posteriormente realizó estudios doctorales en Historia de Puerto Rico. Trabajó 35 años en el sistema de bibliotecas recinto de Río Piedras. Se destacó como bibliotecario jefe de la sección de adquisiciones y director interino del Departamento de Servicios Técnicos. Dirigió la colección Josefina del Toro Fulladosa. Es la colección de libros raros del recinto. Fue bibliotecario en la colección puertorriqueña, en la sección de catalogación y en la sección de referencia. También ha impartido cursos como profesor en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. Entre sus publicaciones se destacan libros publicados en Puerto Rico, en la revista Acceso, revista puertorriqueña de bibliotecología y documentación, publicada por la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico. Publicó el Directorio de Editoriales, Distribuidores y Librerías en Puerto Rico, en sus ediciones 2004 y 2008. También es el autor de los artículos Criterios Básicos para la Selección y Evaluación de los Distribuidores de Recursos Informativos y sus Servicios. En Bibliotemas, las bibliotecas y la bibliotecología del Caribe español, un estudio comparativo Cuba, República Dominicana y Puerto Rico en la revista Perspectiva. La simulación en información 2000, la gestión de donaciones como alternativa para el desarrollo de la biblioteca en Acopio, revista electrónica de la Comunidad de Práctica de Desarrollo Colaborativo de Colecciones de la Universidad de Puerto Rico. Sin más, yo voy a dejarles con el profesor Jorge Ortiz para que nos hable, ¿verdad?, todas las cosas interesantes que tiene que presentarnos. Jorge, buenos días. Jorge, ¿me escucha? Jorge, ¿me escuchas? Parece que Jorge está teniendo... Jorge, ¿me escuchas? Parece que Jorge no está escuchando. Voy a verificar. Pues sí, vamos a ver. A mí se me seca la garganta y tengo que tener el agua cerca, aunque ellos no lo... Jorge, ¿me estás escuchando? No. Jorge, ¿me estás escuchando? No, tiene el volumen y tiene todo. Estamos teniendo problemas con el audio con Jorge. Vamos a ver cómo podemos resolver eso. Vamos a ir poniendo la presentación que él va... Escuchan al profesor Jorge Ortiz. Él es quien no nos está escuchando a nosotros. Ok, perfecto. Vamos a decirle que entonces comience.
comience, Jorge. ¿Perdón? Que comience, que te escuchan. Ah, sí, dime. Hago la presentación porque yo no escucho. Sí, comienza ahora. Que comience la presentación. Sí, buenos días. Ah, bueno. Damos comienzo a la presentación, desarrollo de colecciones, selección y adquisición de recursos de información. Agradezco a la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico haberme invitado para hacer esta breve presentación en forma general sobre estos dos temas que los tratamos muy de cerca dentro del desarrollo de colecciones. La presentación está dirigida al colectivo cultural Leer en Ecuador, a quien le damos un saludo cordial, también a bibliotecarios de Puerto Rico y de América Latina. El propósito de esta presentación pues, es conocer las tendencias generales sobre los procesos de selección y adquisición de recursos de información e identificar e ir más allá sobre el impacto que ha tenido los recursos electrónicos en la gestión de colecciones y de los servicios bibliotecarios. Sabemos que en este tiempo las tendencias en los procesos de selección y adquisición de recursos de información presentan grandes retos en la gestión de desarrollo de colecciones con profundas implicaciones para las bibliotecas. Los adelantos en tecnología y la disponibilidad de recursos de información en formato electrónico y digital ha impactado significativamente las políticas, los recursos de información, lo que ha provocado una transformación en las colecciones y sobre todo el ofrecimiento de los servicios bibliotecarios. Por otra parte, podemos señalar e indicar que los cambios acelerados en el mundo editorial exigen a los bibliotecarios y a los profesionales de la información reformular específicamente las políticas de desarrollo de colecciones y su relación con la visión, misión, metas y objetivos de la biblioteca. Además, e indiscutiblemente, las bibliotecas y sus usuarios tienen que adaptarse a las nuevas formas de acceder y manejar la información, y de esta forma se podrá cumplir, ¿verdad?, con las exigencias que requiere el estudio, la enseñanza y la investigación. La industria de la información ha evolucionado y guarda una relación estrecha con las nuevas tecnologías de información y comunicación social. Como consecuencia, los bibliotecarios debemos poseer conocimientos para identificar recursos en diversos tipos y formatos, específicamente los conocidos como recursos electrónicos y digitales. La inclusión de estos recursos en formato no tradicional iniciará o ha iniciado ya el cambio en la colección, en el desarrollo de la colección, y a la misma vez ha impactado cómo se administran las colecciones, ocasionando que los desarrolladores de colecciones estén obligados a desarrollar estrategias y habilidades en el uso de la tecnología para elegir aquellos recursos de información, considerando las necesidades de los usuarios, afines con los programas académicos y, sobre todo, una de las formas de adquirir, que es el presupuesto, la disponibilidad de presupuesto. En el campo bibliotecológico existen varias definiciones de lo que es selección, y entre ellas voy a mencionar una muy sencilla, que es elegir, es identificar y elegir recursos multitipos necesarios en la colección. Aunque el proceso parezca simple, es uno complejo y requiere de vasto conocimiento de la colección existente, de criterios de selección, de la política de adquisición y de las tendencias editoriales en el mercado. En la actualidad, se requiere de mayor rigurosidad al momento de tomar decisiones sobre los títulos que formarán parte del acervo documental. Este cambio, que es muy significativo, requiere que las bibliotecas se atemperen a prácticas nuevas para identificar y seleccionar fuentes de información, considerando criterios y características específicas antes de tomar la decisión final. Entonces vemos que el panorama actual que se viene presentando hace muchísimos años es un panorama que nos trae
cambios a la biblioteca, a la forma de seleccionar recursos, de adquirirlos y de ofrecer los servicios bibliotecarios para satisfacer las necesidades de información. Las bibliotecas, como dije ya, a través de sus metas y objetivos, persiguen lograr una colección actualizada, relevante y balanceada para cumplir las demandas de información. Además, cumplir con este proceso nos ayuda a llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje cumpliendo con las exigencias de los usuarios y, en el caso nuestro, con las agencias acreditadoras. El contexto para las bibliotecas y los bibliotecarios, el desarrollo de colecciones, pues básicamente lo que hemos trabajado, lo nuevo, es la integración de recursos electrónicos a nuestras colecciones. Y en este caso podemos decir que las colecciones electrónicas implican la revisión de políticas, cómo se ofrecen los servicios bibliotecarios y cómo el profesional de la información enfrentará los desafíos provocados por la industria de la información, el mercado editorial y las nuevas tendencias en la administración de colecciones. También consideramos que es indispensable mantener la relación de la visión, misión, metas y objetivos de la institución y la política de educación a distancia. Nos vemos obligados a conocer las características de los usuarios en la era actual, en la era de las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué es el desarrollo de colecciones o dónde recae la responsabilidad de desarrollar las colecciones? Pues podemos llamar que existe un desarrollador de colecciones o un oficial de desarrollo de colecciones o alguien que esté a cargo de hacer de llevar a cabo esta responsabilidad, que no es otra cosa que formar colecciones y satisfacer las necesidades de información de los usuarios a tenor por la disponibilidad de los recursos informativos en variados tipos y formatos en el mercado. Tenemos que conocer el mercado y sobre todo la responsabilidad en una de las alternativas de adquirir es contar con el respaldo presupuestario y todo eso dirigido a cumplir nuevamente con las exigencias actuales de los usuarios y en algunos casos con las agencias acreditadoras. Responsabilidades que tiene el personal bibliotecario, y hablo aquí de forma general, ¿verdad? Tiene que participar del cambio tecnológico actual y conocer los retos actuales. O sea, se dice en la literatura que el bibliotecario, el personal bibliotecario debe ser un modelo profesional, ¿verdad? Capacitado, adiestrado, ser maestro para la utilización de los recursos de información. Segundo, adquirir y aplicar el conocimiento para poder distinguir entre la calidad y cantidad de información disponible para seleccionar lo que es necesario y útil con el fin de desarrollar y fortalecer las colecciones impresas, electrónicas, entre otras. En tercer lugar, debe de aplicar su conocimiento para ejercer la toma de decisiones al seleccionar recursos de información ofrecidos de forma gratuita a través del Internet. Sabemos que a través del Internet hay muchísimos recursos de información que pueden ser catalogados como de pobre información o poca información, poca profundidad. Decimos que algunos son buenos o no, otros no son tan buenos, pues hay que trabajar con esa forma, ¿verdad?, de fuentes de información que se encuentran a través del Internet, pero que muchas de ellas no es lo que buscamos, no es la información como debería de estar expuesta y los niveles. Así que a través del Internet se consiguen muchísimas fuentes, muchísima información, pero tenemos que distinguir qué es lo bueno, lo que nos corresponde a nosotros para ayudar a satisfacer las necesidades de información. Otra de las responsabilidades del personal bibliotecario es que debe de demostrar liderazgo como profesional en el campo de la información. Debe ser un profesional comprometido con la educación del individuo y sobre todo en estos momentos donde estamos trabajando básicamente los trabajos de educación a distancia, como le quisieran llamar, educación virtual o otro tipo de responsabilidad que se tiene en cuanto a utilizar recursos de información, fuentes de información de forma, vamos a decir, con mucha responsabilidad para poder suministrar la información que es necesaria. Además,
puede participar o debe de participar de la realidad virtual y tecnológica para lograr el éxito de los servicios bibliotecarios. Cuando comenzamos a trabajar con lo que es selección y adquisición de los recursos de información, tenemos entonces los recursos electrónicos. Por lo tanto, esto de desarrollar colecciones electrónicas se van integrando a la biblioteca en mayor o menor grado, y para ello nosotros necesitamos tener una infraestructura, necesitamos conocer cuáles son las fuentes que están disponibles en forma electrónica, cuáles ya no se publican en forma impresa. Por lo tanto, es una combinación de la tecnología con los recursos electrónicos y cómo ha impactado ofrecerse los servicios bibliotecarios. Sobre todo, un ejemplo que podemos dar es la referencia virtual. Vamos a ver en forma general qué significa el desarrollo de colecciones, ¿verdad? ¿Cuál es su definición? Esta es una definición que he preparado que es sumamente práctica, ¿no? En el sentido práctico. Es el proceso mediante el cual en un centro de información en bibliotecas se seleccionan, se adquieren, se organizan, se ofrecen accesos, se preservan, se conservan, se evalúan y se retiran los recursos de información. Es una definición abarcadora porque desde mi punto de vista y desde mi experiencia, todos estos pasos o estas, le llaman también categorías o etapas del desarrollo de colecciones, intervienen unas con otras. Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos recursos de información, tenemos que conocer nuestra colección, áreas débiles y fuertes. La evaluación, mediante la evaluación, es que nosotros conocemos qué nos refleja la colección, cuáles son las áreas que debemos de fortalecer, cuáles necesitan ayuda y necesitan desarrollarse. Por lo tanto, cuando hablamos de una definición de desarrollo de colecciones y hablamos de la selección específicamente y de la adquisición, pues lo tenemos que ver todo en un conjunto para entonces nosotros poder trabajar. Y como dije ya y anteriormente se ha repetido, la función principal que tenemos en estas áreas de desarrollo de colecciones es poder adquirir los recursos de información que son necesarios en la colección para satisfacer las necesidades de información de los usuarios. El propósito, como dije ya, es satisfacer las necesidades de información de los usuarios y cumplir con la visión, misión, metas y objetivos de la unidad e institución. ¿Qué incluye el desarrollo de colecciones? Incluye políticas de selección, políticas de adquisición, de acceso, de evaluación, preservación y conservación, de retiro o de selección, el descarte o el desuso de los recursos pueden ser actuales como retrospectivos. Cada una de ellas merece su atención. Y es decir, es la planificación ordenada para implantar estrategias efectivas en favor de allegar recursos de información en diversos tipos y formatos a la colección. Importancia que tiene la política de desarrollo de colecciones, pues estos son algunos de los elementos que pudiésemos decir. La política de desarrollo de colecciones es una guía para cumplir con los procesos de selección, adquisición, acceso, evaluación y retiro de los recursos de información de una colección en forma sistematizada y articulada. Dirige y ofrece orientación sobre las áreas a desarrollarse, el nivel en que se desarrolla y las prioridades que están establecidas por la unidad de información. Y permite la actualización e innovación de las colecciones. Continuamos con la importancia de la política de desarrollo de colecciones y entre ellas está el destacar las responsabilidades y decisiones que deberán cumplirse por los bibliotecarios. Informar a la comunidad y a los usuarios la política establecida. Sumamente importante para que todos los usuarios puedan conocer cómo se desarrolla la colección, ¿verdad? Establece las prioridades en las colecciones, la exclusión de recursos o áreas del saber. Además, ofrece información sobre el proceso de evaluación y cambios en la colección. Asuntos de preservación y conservación también deberían de incluirse dentro de la política de desarrollo de colección. Y sumamente importante, pues, ¿qué limitaciones tenemos para desarrollar la colección?
La política de desarrollo de colecciones está dirigida a identificar necesidades de información a corto y largo plazo, servir a la comunidad, establecer criterios para desarrollar la colección, la selección y adquisición de los recursos de información, entre otros. Ofrecer el alcance de la colección a los usuarios y a los administradores, además de adiestrar e informar al personal bibliotecario y a la comunidad. La política nos permite trabajar con consistencia para la formación y el desarrollo de colecciones, identificar temas a desarrollarse, mantener la colección variada y apropiada, proporcionar información útil para asuntos presupuestarios y el documento, la política de desarrollo de colecciones debe ser revisada periódicamente en momentos que usted entienda que hay cambios sustanciales. Por ejemplo, si hay cambios en los currículos o revisiones curriculares, pues debemos de revisar cómo está nuestra política para hacer los ajustes que sean necesarios. Aquí les muestro un ejemplo sobre la estructura de una política de desarrollo de colecciones. Es solamente un ejemplo muy sencillo, donde se empieza por la introducción, su justificación, los factores que se consideran para su preparación y los recursos humanos que participan. El segundo punto, que es el contexto, que es la biblioteca, sus usuarios y colecciones. Ahí vamos a ser muchísimo más específicos, comenzando con la visión, misión, metas y objetivos de la biblioteca e institución. Los usuarios, las colecciones existentes, tipos y formatos, sumamente importantes, porque ahí es que vamos a trabajar grandemente para nosotros estructurar o revisar o iniciar una política de desarrollo de colecciones. Y la selección de recursos de información, ¿quiénes son los participantes? Detallamos los aspectos de contenido, otros aspectos que se entiendan que son necesarios en la política de desarrollo de colecciones. Recuerden que esto solamente es un ejemplo sencillo de cómo debe estar la política estructurada. Otro de los puntos a atender es el alcance, las áreas temáticas, cronológicas y geográficas, la posición sobre todo sobre el tema de censura y la libertad intelectual. También debe de contener los elementos para una evaluación de la colección, lo de retiro selectivo, el compartimiento de recursos de información, porque hay que recordar que pues tenemos que recurrir a compartir y colaborar recursos de información, porque a veces en nuestras colecciones no existe un recurso o varios recursos por X o Y razón, y es necesaria esa información, esa fuente o esa obra para poder proveerla, satisfacer las necesidades de información. También es sumamente importante cómo vamos a proceder en preservar y conservar los recursos. Y otro de los elementos importantes en la política es cómo considerar los programas de canje y donativo para desarrollar también colecciones. Y sobre todo los apéndices o documentación que es necesaria que forme de la institución o de la organización o de la propia biblioteca, que son necesarios tenerlo. Los niveles de desarrollo yo los incluí en esta presentación porque, si ustedes recuerdan, al principio mencioné la evaluación. Y la evaluación es sumamente importante porque nuevamente está relacionado, los resultados de esa evaluación nos dan pie para nosotros poder hacer una selección, nos lleva a guía, nos da una guía. Entonces, los niveles de desarrollo, según lo tomo del concepto Conspectus, es 0, que no colecciona recursos, nivel mínimo con recursos limitados, ya sean clásicos, retrospectivos, generales, monográficos, obras de referencia, recursos con información básica, con un número limitado de títulos, los de enseñanza, que muy bien se describen como una colección de recursos en apoyo curricular para satisfacer las necesidades de información de los usuarios, y que consta de una colección monográfica, publicaciones periódicas, obras generales y especializadas. Además, incluye los recursos electrónicos, entre estos las bases de datos, los libros electrónicos y suscripciones electrónicas. También reúne recursos retrospectivos, y esta colección, ¿verdad?, a este nivel debe ser revisada regularmente, como toda la política. El nivel 4, la colección con recursos especiales para respaldar los programas graduados y de investigación, y nuevamente se resalta, ¿verdad?,
que son sumamente importantes, los recursos electrónicos especializados, como base de datos, libros electrónicos, suscripciones electrónicas, entre otras. Y el nivel 5, que es el nivel exhaustivo, ¿verdad?, de poder allegar los recursos y la información en diversos tipos y formatos al acervo. Un ejemplo de ello, pues, son colecciones especiales o las bibliotecas nacionales. Entonces, entremos ahora un poco a lo que se conoce, ¿cuál es la definición de selección? Y volvemos desde el sentido práctico esta definición. Es el proceso mediante el cual se identifican los recursos de información recomendados para formar parte de una colección. Estos estarán dirigidos a satisfacer las necesidades de información de los usuarios y brindar apoyo al currículo. Aquí podemos abundar nuevamente, enfatizar, y no debemos de olvidar que adquirimos los recursos para satisfacer necesidades de los usuarios, ¿verdad? Y a la misma vez el apoyo curricular. De hecho, los programas académicos a través podemos, de ahí es que surgen las necesidades de información en este contexto que hablamos. ¿Qué requiere del proceso? ¿Qué requiere el proceso de selección? Pues requiere identificar el tipo de biblioteca, conocer la colección, sus áreas débiles y fuertes. Nuevamente hacemos referencia a la etapa de evaluación, ¿verdad? Conocer el currículo y cambios curriculares. Conocer las nuevas características, el perfil y demandas de los usuarios. Eso es sumamente importante porque vemos un crecimiento en que nuestros usuarios utilizan mucho la tecnología, y si eso va a la par a los adelantos a la infraestructura que poseen las bibliotecas. Debemos de conocer la industria, el mercado de los recursos de información y las tendencias actuales del mundo editorial. También es importante en la selección conocer las fuentes básicas, generales y especializadas para la toma de decisiones en torno a la gestión de selección de recursos en diferentes tipos y formatos, con el escenario, ¿verdad?, el escenario actual del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y debemos de tener disponibilidad de fondos, de presupuesto, para entonces poder nosotros trabajar una de las áreas de adquisiciones, que es a través de compra, o sea, con presupuesto. Si no tenemos fondos, pues hay que buscar otras alternativas para llegar a esos recursos de información que son tan necesarios que los tengamos en nuestras colecciones, sea el tipo y formato que sea, y que haya disponibilidad de recursos en el mercado. Cuando nosotros vamos a seleccionar recursos de información, pues nos debemos de llevar por unos criterios específicos. Entre estos resalto lo siguiente: la autoridad, que es el especialista en materia; el título, ¿verdad?, el que tiene que guardar una relación con contenido; el contenido es la información expuesta en el texto, que debe ser relevante, con profundidad y valor; la casa editorial o casas editoriales o casa publicadora, como otros le llaman, responsables de publicar el contenido; el idioma, ¿verdad?, se establecen prioridades sujeto a la preferencia de los usuarios y la disponibilidad de recursos en el idioma de preferencia. Ya muchas veces, pues, este criterio, pues, hay que trabajarlo, porque pues se prefieren en inglés, se prefieren en español, o se prefiere en francés o en otro idioma, y entonces tenemos que ver si el recurso está publicado en ese idioma, que es el idioma de preferencia de los usuarios. Si no, pues hay que buscar alternativas. Y como mencionamos ya a nivel académico, ajustarse al tipo de biblioteca y sus usuarios. La edición, el contenido con información nueva, si es relevante y significativa, si se ha añadido información actualizada, ¿verdad? Y tenemos recursos que cambian de edición: primera edición, segunda edición, tercera edición, y así sucesivamente. Cuando hablamos de edición, esperamos que haya un nuevo contenido. Cuando hablamos de reimpresiones, es que la obra, como fue hecha, vamos a decirlo así, o publicada, pues ha tenido demanda y se reimprime esa misma obra. El formato, cuando hablamos del formato, el formato impreso, el formato electrónico, pues hay que considerar el espacio disponible en el caso de los impresos, y también en lo electrónico, la infraestructura y el apoyo tecnológico que debemos de tener. El año de publicación, pues claramente se refiere al año que ha sido la obra publicada.
y está en el mercado. Los usuarios debemos de conocer el perfil de la comunidad y sus características. Y reseñas, pues son obras las que nos ayudan a identificar fuentes dedicadas a reseñar obras, lo que nos permite examinarlas y tomar una decisión final. Criterios adicionales para la selección de recursos de información, y de hecho, repito que estos son algunos, ¿verdad? El prefacio, la introducción, tabla de contenido, y esto se refiere a cómo está organizada la información en esa obra, si es por capítulos, si es por secciones, si tiene páginas enumeradas, si incluye glosarios, si tiene índices, ilustraciones, gráficas, los márgenes, el tipo y tamaño de letra es sumamente importante. Y no debemos pasar por alto los criterios de preservación y conservación como el tipo, la calidad, el color, tamaño de papel, tipo y calidad de la encuadernación y el cumplimiento de los estándares en estos asuntos de preservación y conservación. Algunos de los criterios para la selección de recursos electrónicos, pues que sea una plataforma fácil de utilizar, acceso local y remoto 24/7, esto prácticamente ya es una exigencia, ¿verdad?, de los usuarios, de que la información esté en texto completo, que se puede imprimir, que se pueda almacenar el documento, pero se quiere con el acceso local y remoto 24/7. Otra de las consideraciones o de los criterios que debemos tener, cuando estemos haciendo la selección y estudiando lo de los recursos electrónicos es la cantidad de usuarios simultáneos, la utilización de los operadores booleanos, que podamos combinar palabras o términos para entonces recuperar información muchísimo más exacto, y las licencias de uso y el apoyo técnico, que eso es sumamente importante, estos dos criterios, porque tomando en consideración estos dos, pues vamos a ver el servicio que vamos a ofrecer de acceso a la información. Fuentes para la selección, estos son algunos. En términos generales, está la literatura comercial, impresos y electrónicos, de fácil acceso, de libre costo, frecuencia de publicación, pues tiene una frecuencia de publicación a veces mensual o cada semestre o cada 3 meses. El proveedor nos provee información del proveedor y su dirección. Las fuentes especializadas, porque son fuentes impresas y electrónicas, son muy confiables. Tiene la división por materias o temas, lo que nos ayuda a nosotros a identificar un tema o una materia que deseamos desarrollar, y son muy abarcadoras también. Existen también las páginas electrónicas de las editoriales, los distribuidores y librerías, las bibliografías. Nosotros utilizamos una fuente conocida como Books in Print, que es libros en venta, revistas como Booklist, or Children's Catalog, que es otra fuente para la selección de recursos de información para niños y jóvenes, los de revista como el Orange Periodical Directory, que también lo utilizamos, una fuente que también en la revista Library Journal, que nosotros, pues, además de artículos, presenta recursos de información. Ahí tenemos otras como el Standard Periodical Directory, relacionados a las publicaciones periódicas, y OCLC a través de WordCat, que es una base de datos donde se ingresa información y podemos entonces conseguir distintas fuentes, distintas obras. Otras alternativas que podemos utilizar son las librerías locales y del exterior, las ferias locales e internacionales y las conferencias de asociaciones y organizaciones profesionales, y entre estas pues se destacan la de las asociaciones de bibliotecarios, de los editores, de los libreros, y tenemos dos aquí de ejemplo, como la American Library Association y el International Federation of Libraries Association, conocida como IFLA. Entramos entonces un poco en la clasificación de los recursos de información para efecto del desarrollo de colecciones en este contexto. Y entonces determinamos que existen las monografías, los seriados, las series y los recursos integrados, que son los recursos electrónicos. Las monografías, pues, son recursos de información en una sola parte que incluye libros impresos, electrónicos, CD y material audiovisual. ¿Qué podemos identificar al igual que otras? En el mercado, pues identificamos el autor, el editorial, la fecha de publicación, las materias, la audiencia, el precio y actualización de edición.
Los seriados, pues son recursos cuya frecuencia de publicación es continua, incluye revistas populares como los magazines, las periódicas, los boletines periódicos, entre otros. Y nuevamente, en la literatura nos enfatiza que nosotros debemos de revisar o de considerar la editorial, la fecha de publicación, las materias o temas, si está arbitrada o no está arbitrada, el formato, si es general o especializada, a quién va dirigida, su precio, y la frecuencia de publicación. Otro de los que consideramos son las series, que son las publicaciones independientes que están relacionadas al pertenecer a un mismo título de serie, ¿verdad? Y se publica regularmente por la misma casa editorial. Vemos entonces que, nuevamente, los criterios que debemos de considerar en el mercado de las publicaciones de esta fuente. Y es una repetición prácticamente de lo anterior, donde enfatiza en la autoridad, la editorial, fecha de publicación, las materias, el nivel, precio y la frecuencia de la publicación. En recursos electrónicos, pues se refiere específicamente a los recursos electrónicos, ¿verdad? Y podemos mencionar, estos son algunos de los criterios que debemos de considerar, de estar pendiente a ellos. Y es la autoridad, si está en texto completo, resúmenes, acceso 24/7, local y remoto, la editorial, la fecha y frecuencia de publicación, las materias, el nivel y sobre todo el precio de venta. En estos consideramos las bases de datos, las suscripciones electrónicas, los libros electrónicos. Y también debemos considerar los productos y los servicios ofrecidos por las editoriales, los distribuidores y los agregadores. Debemos de considerar y estudiar la licencia de uso o contrato y las condiciones de uso de los recursos y su acceso. Aquí también mencionamos que muchos de estos recursos electrónicos, sobre todo en base de datos, se trabaja en una alternativa que es de colaboración y compartimiento de recursos de información, como son los consorcios, que es la participación de 2 o más unidades en el compartimiento de recursos electrónicos y también en el costo, o sea, lo que cuesta, cómo se va a dividir. Y finalmente entramos entonces al área de adquisiciones, que es la otra etapa, el desarrollo de colecciones. Hemos cubierto lo que es la selección en forma general y vamos a ver ahora las adquisiciones, cuál es el propósito de adquisiciones y sus funciones, ¿verdad? Y tenemos aquí que es la unidad responsable de tramitar las recomendaciones y allegar los recursos de información que son necesarios para lograr el fortalecimiento y a la misma vez el desarrollo de colecciones. La función principal es servir de enlace entre los usuarios, el personal bibliotecario y el mercado de las publicaciones. Objetivos: adquirir recursos en diversos tipos y formatos en el menor tiempo posible. Esto es uno de los grandes retos que tienen las unidades de adquisiciones o de compra, porque básicamente si no se hace la selección a tiempo, pues esas selecciones, esas recomendaciones pasan a la unidad de adquisiciones. Y entonces la unidad de adquisiciones tiene la responsabilidad de poderlos adquirir en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y ver las alternativas, porque muchas veces no están por compra, aunque tengamos los fondos fiscales. Entonces hay que utilizar otras alternativas para poder adquirir recursos de información. Pero sobre todo, el tiempo es crucial, ¿verdad? Es crucial. Debemos de procurar y administrar el presupuesto de forma correcta, cumpliendo con las reglamentaciones vigentes y establecer relaciones de comunicación con otras unidades. Y no es otra cosa que el compartimiento y la cooperación, con otras unidades locales o en el exterior. Responsabilidad de la unidad. Vamos a verla por aquí. Atender los cambios en necesidades y tendencias curriculares. Conocimiento en el área de presupuesto, liderazgo, debe de haber una comunicación efectiva con los usuarios, coordinar actividades relacionadas con los recursos de información, asistir a actividades profesionales como ferias de libros, seminarios, talleres y hacer una gestión administrativa efectiva. Alternativa para la compra de recursos de información. Ahí tenemos las 4 alternativas, ¿verdad? Tenemos la compra, que es muy equivalente a la disponibilidad de presupuesto, fondos económicos. Tenemos el programa de canje, que son acuerdos y convenios. Tenemos el programa de donativos, que es una guía. Debemos de preparar una guía o una política o algún reglamento
que nos guíe, que nos brinde información para proceder con los programas de donativos. Sobre todo los donativos, porque tenemos unas situaciones particulares en la biblioteca donde se allegan muchos posibles donantes, vamos a decir, que quieren que tomemos, ¿verdad?, todos los recursos que ellos tienen disponibles, o por lo menos aquellos que ellos interesan donar en particular. Y entonces la biblioteca debe regirse por la política de donativos para saber que realmente es necesario en las colecciones. Y la otra alternativa, pues, que son para algunas unidades específicamente, sobre todo para las bibliotecas nacionales, es el conocido depósito legal, ¿verdad?, que es por ley o por reglamentación. Como dije ya, el programa de CAN es una alternativa donde se refiere al intercambio de recursos de información mediante una política establecida y cuyo objetivo es allegar títulos a la colección. Los principales tipos de canje, el llamado tipo de canje por convenio, con acuerdos con títulos específicos, y canje por duplicado, que son aquellos ejemplares que son excedentes en la unidad y que se pueden intercambiar con otras unidades. De hecho, tengo que mencionar que hay otros autores que mencionan otros tipos de canje, pero básicamente en el sentido práctico coincidimos. Y es importante evaluar este programa anualmente. Responsabilidades del programa: iniciar comunicación para establecer acuerdos, mantener una comunicación efectiva, ambas partes, y preparar las listas de los recursos disponibles interesados para participar en el intercambio. Además, conlleva el envío y el recibo de los recursos de información, todo este trámite. Y una vez se hayan recibido, se hayan aceptado, pues la unidad tiene que procesar y brindar acceso a los recursos recibidos. El programa de donativos requiere de una política de donativos y es el documento que rige la gestión de aceptar o rechazar donaciones de los recursos de información y los recursos económicos. No solamente recibimos libros, ¿verdad?, por decir un ejemplo, sino también que hay donantes que asignan unas cantidades de dinero o donan dinero, mejor dicho, para desarrollar o iniciar una colección. Y eso es lo que se conoce como los recursos económicos, o sea, que conlleva presupuesto, y eso pues tenemos que saberlo manejar, porque se maneja de una forma distinta a los recursos, por ejemplo, a recursos impresos. En el programa de donativos se obtienen recursos sin inversión de presupuesto, es lo que se señala. Sin embargo, tenemos un personal que tiene que trabajar, y a ese personal pues hay que pagarle. O sea, lo que queremos decir es que no hay que pagar por los recursos. Identificar y obtener recursos no disponibles en el mercado es sumamente importante, porque a través del programa de donativos podemos obtener recursos que nos han dicho con anterioridad que ya no están disponibles. Así que es una forma de allegar los recursos a la colección. Y nuevamente se establecen relaciones muy efectivas con la comunidad, porque, como se dice, un donativo nos puede traer otro. Entonces, eso hay que cultivarlo y hay que entonces tener buena comunicación con los posibles donantes. Y se obtienen también recursos para utilizarlos en el programa de canje. Estas son las obras consultadas, y les presento aquí al final, ¿verdad?, de lo que yo he trabajado y estudiado para propósito de esta presentación. Así que agradezco a todos su atención. Ha sido una presentación en forma general, porque cada uno de los procesos, tanto de la selección como adquisición, requiere de muchísimo más tiempo para trabajar, vamos a decir, al detalle en cada una de estas categorías. Sobre todo en el área de selección, que hay que empezar con las fuentes de información, conocerlas, pero para trabajar con la selección tenemos que conocer de la evaluación de la colección sus áreas débiles y fuertes. Entonces, una combinación de todos estos elementos para entonces luego pasar a la segunda etapa, que es de adquisiciones. Y como ya hemos podido ver, ¿verdad?, le he mostrado, hay 4 alternativas, y las 4 alternativas pues requieren explicarse con mayor detenimiento y con mayor profundidad. Pero agradezco su atención y espero que de alguna forma haya contribuido, ¿verdad?, a desarrollar o a ayudar a entender más estos procesos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por excelente exposición. Lo que he estado viendo, que están muy contentos con tu presentación.
Ahora abrimos el espacio para si tienen alguna pregunta, algo que quieran que se les aclare con relación a la presentación de Jorge. Estamos en ese momento para aclararle sus preguntas. Ok. Si alguien tiene... Hola, Loida. ¿Tiene alguna? Hola, Jorge. Estoy abriendo el espacio para preguntas. Tenemos, Jorge, tenemos personas de Paraguay, Honduras, Ecuador, Argentina, de casi todos los municipios de la isla, para que sepas cómo ha sido tu audiencia. Nos dicen que ha sido muy buena la presentación, ha estado muy clara. Yo no tenía dudas de que eso iba a ser así. Yo fui alumna de Jorge y a la misma vez trabajé con Jorge. Jorge fue mi jefe por unos cuantos añitos, así que conozco la calidad de recurso que es Jorge también. La presentación, me están haciendo la pregunta de la presentación, va a estar disponible en la página de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, que le he estado poniendo el enlace por ahí en ocasiones. Le voy a también estar poniendo el enlace para solicitar el certificado. El certificado me han preguntado si tiene costo. El certificado no tiene costo. Nosotros hemos hecho estas actividades libre de costo, así que no tengan miedo, llenen el enlace les va a dar la oportunidad de que se les dé el certificado. Solo a los que participaron en vivo, va a estar abierto por unas cuantas horas, así que por favor llénenlo, no lo dejen para después para que no se les olvide. ¿Alguna preguntita que tengan por ahí con relación a la presentación de Jorge? Lo otro que también les quiero aclarar es que la presentación va a estar en la página de WordPress de la Sociedad de Bibliotecarios y la grabación va a estar en la página de YouTube de también la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico. Ahí van a encontrar esta actividad y todas las actividades que pertenecen a este ciclo, al igual que las actividades de los ciclos pasados, si quieren hacer referencia. Para los que no se habían conectado anteriormente, hemos trabajado lo que es la labor del bibliotecario en la educación a distancia, ese fue el segundo ciclo, y en el primer ciclo que entonces trabajamos ya con lo que eran los objetos virtuales de aprendizaje. Así que los que se conectan por primera vez, bienvenidos, saben que tienen esos otros recursos también ahí. Me pregunta por aquí José Paul. Ante esta nueva instancia de la pandemia del COVID-19, ¿contemplan la selección y adquisición de colecciones impresas? O sea, ¿anticipan que se reduzcan las colecciones impresas aún más? Jorge, ¿qué tú piensas de eso? ¿Tú crees que se van a reducir las colecciones impresas? No sé si Jorge me está escuchando. Vamos a ver. Jorge, ¿me estás escuchando? No escucho, dile que no. No, te quedas. Sí, aunque le leo los labios, pero no. Si anticipas que se van a reducir las adquisiciones en impreso. Sigue sin escucharme. Vamos a ver qué hacemos aquí. ¿Está? Me dicen que no me escucho. ¿Los demás me están escuchando? Jorge, al parecer, no me está escuchando. ¿Los demás me están escuchando? Necesito que alguien me conteste. Dicen, ven. Sí, que te están escuchando y viendo ahora. Qué bien. Yo te autorización ahí, ella quien te autoriza. Ok. Me escucho perfectamente. Es Jorge solamente que no me puede escuchar. Si la adquisición impresa.
Te preguntan eso. Me preguntan, ¿puedo contestar? Sí. Bueno, en cuanto a las publicaciones, en cuanto a la pregunta, si vemos las publicaciones periódicas, vemos un alto crecimiento de las revistas en formato electrónico. Se anticipa, y ya está en la literatura, en que esa es la tendencia, y con ello lleva también unos altos en un alza en presupuesto, un incremento en el presupuesto de estas publicaciones. Así que tenemos las publicaciones periódicas, yo diría que en primer lugar en esa tendencia, y luego sigue entonces un poco más en segundo los recursos, vamos a decir, los libros electrónicos. Pero definitivamente los usuarios, tenemos que pensar en nuestros usuarios. Vemos cambios en el mundo editorial, que se publica mucho más en forma electrónica. Vemos que nuestros usuarios nos están exigiendo, nos están demandando recursos electrónicos, y como hemos dicho ya, en 24/7, local y remoto, el acceso en texto completo. José Paul Villacreces Zambrano pregunta: ¿qué políticas se pueden implementar para un canje de convenio? Gracias. ¿Qué políticas se pueden implementar para un canje en convenio? Bueno, es que en cuanto al programa de canje, si es por canje de convenio, tenemos que identificar primero qué nosotros podemos ofrecer, qué puede ofrecer la unidad y qué otras instituciones estarían, ¿verdad?, dispuestas y aceptando ese recurso. Así que debemos de empezar precisamente por uno de los elementos que se discutió, que es la comunicación. Es la comunicación con otras unidades que quieran participar de esta alternativa, que es allegar recursos de información a través del programa de canje. Ese es el primer paso que debemos de dar, y luego que se haya trabajado con ellos, pues podemos establecer entonces dentro de la institución o ir desarrollando una política de canje, qué es lo que se va a intercambiar y bajo qué condiciones se van a intercambiar. El compañero Pablo Zapatel pregunta: ¿con qué criterio se hace la selección del material electrónico para colocar en las bases de datos? Lo hemos discutido y está en la presentación. Yo mencioné solamente algunos de los criterios que debemos de considerar, o sea, que debemos de prestar sumamente atención. Y es la disponibilidad de la información a texto completo, 24/7, acceso local y remoto, entre otros criterios, ¿verdad?, que para considerar y que se deben de negociar. Y esto entra dentro de la sección de adquisiciones, que por ejemplo las licencias de uso, ¿cuáles son esas condiciones?, ¿verdad? Si afectan o no los servicios bibliotecarios, cómo nosotros vamos a estudiar las licencias de uso y si nos conviene o no, para efectos de satisfacer las necesidades de información, de los usuarios. Así que en la presentación se incluyen varios de los criterios que debemos de considerar, que son sumamente importantes. No son los únicos, son sumamente importantes al momento de desarrollar colecciones electrónicas. Es decir, y esto pueden variar, las licencias de uso, igual que las condiciones de uso, pueden variar de editorial en editorial. No hay un documento específico que sea uniforme para trabajarlo. Tenemos un comentario de la compañera Saray Santiago que dice: gracias por tan excelente información. Además, la compañera Mariela Martínez pregunta: ¿qué nuevas modificaciones se han realizado con las donaciones durante este tiempo de distanciamiento social debido al COVID-19? Me refiero a documentos físicos y no digitales. ¿Cómo dice? Ajá. Repito, ¿qué nuevas modificaciones se han realizado con las donaciones durante este tiempo de distanciamiento social debido al COVID-19? Me refiero a documentos físicos y no digitales. Bueno, es que las donaciones, si vamos a entrar, por ejemplo, es uno de los métodos de adquisición. Vamos a ver en este tiempo cómo ha funcionado la biblioteca, cómo ha funcionado las secciones de adquisiciones o secciones de compra, como nosotros la conocemos.
Las donaciones pueden ser de recursos electrónicos, recursos impresos o audiovisuales, otro tipo de recursos de información. Si la biblioteca está en su función y tiene la función del programa de donativos, pues debería continuar, ¿verdad?, trabajando con ellos, con los documentos y dando acceso a los documentos. Lo importante de cada una de estas etapas en el desarrollo de colecciones, y repito, la selección y la adquisición que estamos tomando hoy, es que lo que nosotros seleccionamos satisfaga las necesidades de información de los usuarios, pero a la misma vez la biblioteca u otras unidades, si ustedes se fijan en la definición, yo incluí la tercera etapa, que es de acceso, es la catalogación. Según trabajamos con la selección y adquisición, hay que brindar un acceso con prioridad como se nos requiere. Muchas veces no podemos atender a la rapidez que quisiéramos por diferentes factores que influyen en eso. Pero a medida que la biblioteca pueda ofrecer ese acceso a los recursos de información lo antes posible, pues eso será exitoso también es éxito para los servicios bibliotecarios. Escribe por acá, recibí un saludo de Liliana, saludos de Paraguay, me dice Liliana Play, me agradece la presentación. También así que estamos también agradecidos y gracias por su atención. María indica, Jorge, pero también debemos pensar las brechas digitales que existen en la actualidad y que no permiten que muchos usuarios hagan uso de recursos de información virtual. Claro, por eso es que estamos hablando de colecciones híbridas. Eso es una realidad. La biblioteca, pues tal vez no tenga todos los fondos o no tenga todas las alternativas de adquirir, pero realmente se continúan publicando en forma impresa, igual que va a ir en forma electrónica. No descarto lo impreso, eso seguramente, aunque haya una disminución, va a entrar, ¿verdad?, lo impreso. Por lo tanto, no todas las bibliotecas ni todos los usuarios tienen la infraestructura necesaria para poder acceder las 24/7. Se tienen que ir a un lugar específico o adquirir el equipo. Así que sabemos que ese es otro tema sumamente interesante, ¿verdad?, para trabajar en el desarrollo de colecciones, lo de la brecha digital. Y tenemos los usuarios ahí, pero ¿cómo los atendemos? Entonces es sumamente importante. Agradezco el comentario, pero es válido, es válido. También la colega María M. Mejías Castañel pregunta, ya que usted tuvo experiencia en adquisiciones, ¿cuáles son los conocimientos a tener para negociar los costos de las colecciones electrónicas y a qué puntos tener en consideración antes de adquirirla? Es excelente pregunta, yo había pensado esto, pero tengo que comenzar que cuando diseñamos la presentación, yo acababa de mencionar, en el área de adquisiciones hay muchos temas. Ese es un buen tema para otro seminario. O sea, trabajar con los recursos electrónicos, las licencias de uso, las condiciones de uso, pues otro tema particularmente que debemos de atender y de conocer, porque es fundamental para ofrecer nuevamente acceso a los recursos electrónicos. Así que es una recomendación que lo podemos canalizar a través de la sociedad, poder ofrecer otro seminario atendiendo específicamente el área de adquisiciones o el área de selección de recursos electrónicos, porque eso nos llevaría a otros contenidos y otras consideraciones. También pregunta la colega Beatriz Cholón. Gracias por la presentación. ¿Qué recomendaciones daría para las autoridades de los municipios donde no hay una política de adquisiciones? Porque la máxima autoridad es quien decide o no la adquisición. Sí, esas son situaciones particulares, ¿verdad? Que de alguna forma enfrentamos para trabajar. Entonces, tenemos que divulgar la información y tenemos que empezar a difundir la importancia de la biblioteca y sus recursos, ¿verdad? Es educar. La biblioteca educa a través de sus recursos.
se satisfacen las necesidades de información y preparamos a un usuario, ¿verdad? Para que la sociedad pues sea, vamos a decir, un ente sumamente importante. Lamentablemente tenemos esas situaciones, ¿verdad? Donde no se consideran las bibliotecas con la importancia que estas tienen. Entonces hay que empezar a trabajar y poder educar a la gente de lo que es el significado de una biblioteca y cuál es la contribución que hace al proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo. También la compañera Matilde Gudiño pregunta, ¿nos pueden ayudar a quienes no tenemos recursos como bibliotecas escolares? ¿Cómo podríamos acceder a páginas confiables y cuáles pueden ser? Gracias. Lo primero que podríamos identificar en las bibliotecas que están más cercanas, ¿verdad? O con otros compañeros o a través de las asociaciones. Definitivamente, eso sería una gran ayuda, pero vuelvo al comentario que hice anteriormente, las autoridades tienen que reconocer la importancia de la biblioteca, de sus recursos, de su personal y cómo contribuyen al proceso de enseñanza, de educar al individuo. Sabemos que las bibliotecas escolares pues enfrentan unas situaciones particulares, pero no son las únicas. Tenemos bibliotecas de la comunidad, bibliotecas académicas y otro tipo de bibliotecas especializadas, ¿verdad? Que tienen también sus dificultades. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar en ese entonces el profesional que tenemos en las organizaciones profesionales y también los programas que acabo de mencionar como alternativa de adquisiciones, lo que es el canje y el donativo. Esa colaboración tiene que existir, la tenemos que empezar a cultivar y poder extender a otras bibliotecas para podernos ayudar unos a otros. ¿Cómo se están confiando y cuáles pueden ser? ¿Perdón? Y también la pregunta de niña decía, ¿cómo acceder a páginas confiables y cuáles pueden ser? Bueno, es que las páginas confiables pueden ser las propias bibliotecas, ¿verdad? O centros de información. Hay un sinnúmero de bibliotecas que podemos identificar, pero bueno, se puede iniciar el proceso con los que están más allegados a nosotros, pedir esta colaboración y ahí extender hacia otras unidades. Buena, Jorge, muchas gracias. Ajá. Cualquier recomendación, está el correo electrónico que pueden enviar, cualquier inquietud o sugerencia, que con mucho gusto le contestaré. Pues muchas gracias. Le quiero hacer un comentario. Sin querer ahorita compartí el enlace. He compartido varias veces el enlace para solicitar el certificado, pero en un momento compartí sin querer el enlace de la presentación de StreamYard y están tratando de entrar ahí. Ahí no es. Es al formulario de Google, donde les estoy poniendo después el formulario para solicitar el certificado. Jorge, quiero aprovechar para que se presenten, ¿verdad? Parte de los compañeros que componen este grupo de esta alianza en esta ocasión. Tenemos aquí a Verónica. Ya tú sabes, el caballo de la colección. Muchas gracias. Voy a añadir a Verónica. Verónica, buenos días. Hola, buenos días con todos. Un saludo cordial a todos los presentes y al doctor Jorge Ortiz por la presentación, muy interesante el webinar. También decirles que esta serie de actividades se ha desarrollado en colaboración con la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico y el colectivo Leer, con la finalidad de actualizar conocimientos al gremio bibliotecario y a los estudiantes de bibliotecología de todos los países que nos están viendo. También invitarles a seguir participando de los webinars que vienen a continuación, ¿no? Porque está programado para todo el mes de octubre. Sí, bienvenidos, queridos colegas, y espero que continúen. Muchas gracias. Decirles también que el grupo colectivo Leer está conformado por Eduardo Puente, Javier Sarabia y Elsa López, y quien les habla. Y pues será un gusto seguir compartiendo con todos ustedes estos conocimientos que tenemos de Puerto Rico y Ecuador. Gracias, Loida. Gracias, Jorge. Okay, gracias a ustedes también.
Pues muchas gracias a todos los que han participado. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Esperamos que haya sido de mucho beneficio para todos y esperamos verlo en las próximas actividades. Vamos a estar trabajando con el tema de bibliometría, la importancia de la bibliometría en las bibliotecas. Vamos a estar trabajando también con RDA. Vamos a tener 3 talleres de RDA, de catalogación, para que vayamos refrescando conocimientos. Vamos a estar trabajando con eso. Van a estar para bibliometría, tenemos a la doctora Sneyanka Penkova. Para RDA tenemos a Soraya Torres, directora de la sección de catalogación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Vamos a estar trabajando también con el profesor José Robledo, que también nos va a dar unos ejemplos de la catalogación en RDA en distintos formatos. Y con la profesora Esther Villarino, que también nos va a estar hablando sobre las normas del RDA, ¿verdad? Cómo utilizar esa herramienta, las normas que nos establecen el RDA. También vamos a tener desde Ecuador, vamos a tener a María José, que nos va a hablar del repositorio DSpace, y vamos a tener a Sandra, que nos va a estar hablando sobre la utilidad de utilizar COA en los distintos centros de información. Así que no se pierdan esto, vamos a estar trabajando mucho para traerles muchas cosas muy interesantes a ustedes y esperamos verlos en los próximos talleres. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Miguel, que me sirvió de comoderador, porque Jorge no podía escucharme, así que Miguel me hizo el favor, yo le fui pasando las preguntas a Miguel. Y gracias a Wanda, que también estuvo recogiendo las preguntas y enviándomelas. Así que muchas gracias a toditos y esperamos verlos pronto, por aquí otra vez. Que tengan buen día. Verónica, muchas gracias a todos. Saludos. ¿Tú puedes escribir en el chat? Bueno, ¿Mm? ¿tú puedes escribir en el chat? Oh, sí, aquí. Sí. Pon ahí, pon ahí, gracias.